Amados hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí en Jesús tiene la autoridad de Dios. Una de las tantas voces en el mundo entero que seguimos anunciando que Cristo viene pronto, que su iglesia debe estar preparada. Cuando digo iglesia me refiero al creyente, al discípulo, al ser humano, hombre o mujer, que busca dedicar y consagrar su vida a Dios, renunciando por completo a los placeres de este mundo. De este mundo no hablo de lo físico, sino en sí del sistema que gobierna sobre este mundo, sobre lo que ofrece este mundo, que es distracción, avaricia, codicia, envidia, todos los diferentes o las diferentes áreas o ramas que como parte central o columna vertebral muestra que es el pecado. Lamentablemente, el pecado es lo que hizo caer en sí al ser humano. Y esto lo muestra la Biblia en el libro de Génesis. Desde que el ser humano cae en condición de pecado, es desconectado de su Creador, de Dios, del Padre, del Creador del ser humano. Y por eso es que tiene que venir, sí o sí, un Salvador. Y ese Salvador tiene como nombre Jesús de Nazaret. En hebreo se le conoce como Yahshua. Y a pesar de que nosotros, los que en el idioma español lo conocemos con el nombre de Jesús o Jesucristo, que significa el Mesías, de parte de Dios Padre, es el Salvador, que aunque nosotros lo hayamos conocido con un nombre adaptado a nuestra lengua o lenguaje o idioma, sigue siendo el mismo Hijo de Dios Padre. Yo ahora quiero seguir profundizando más y más de la palabra de Dios, siempre con la guía del Espíritu Santo. Esto no se trata de interpretación propia. La Biblia dice que toda la revelación que allí se encuentra no es para un ser humano especial, único o de interpretación personal. Sí o sí, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo es el que va a dar el entendimiento, la revelación. Y lo que te revela a ti, también lo hace conmigo y así con los distintos hermanos y hermanas, creyentes, seguidores del Señor a nivel mundial. Hay un libro muy hermoso que tiene que ver cuando Moisés finaliza su obra aquí en la tierra. El Señor, cuando le encarga a cada quien, a los que Él determinó ser líderes o personas que van a llevar su mensaje, cuando esa persona finaliza su obra aquí en la tierra, el Señor elige un sucesor. Y de igual forma con aquellos en la actualidad, después de Cristo, después de los apóstoles, después de los profetas en los tiempos antiguos, el Señor hace lo mismo cuando Él sube a los cielos y desciende su Espíritu Santo. Hace lo mismo contigo, conmigo y con todas las personas, hombres y mujeres a nivel mundial, que seguimos llevando el mensaje de salvación. El Señor determina a personas que el Espíritu Santo capacita para que se siga llevando el mensaje de salvación. Hombres y mujeres que van a enseñar la palabra con un entendimiento sencillo, que van a hablar la verdad de parte de Cristo Jesús
que van a enseñar que el Espíritu Santo existe y es real, que es una persona, no es una fuerza activa como algunos creen, no es un fantasmita como otros también de pronto se lo imaginan. El Espíritu Santo es el mismo Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El tema de conocer que Dios, a pesar de manifestarse en tres hermosísimas personas, sigue siendo el mismo Dios, es un tema a profundidad, que solo el Espíritu Santo te lo puede mostrar y revelar. Así como la propia Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, Él te va a mostrar con detalles, con entendimiento, según la capacidad que Él te habilita a ti para poder entender su voluntad plasmado en este precioso libro. Yo ahora quiero leer en el libro de Josué, y esto es para seguir animando a la iglesia, a hermanos y hermanas en el mundo entero que seguimos esperando la venida del Señor Jesús, que a pesar de que te hayas defraudado, porque en algunos templos físicos, hablo de 4 paredes, de pronto estén predicando mentiras o verdades a medias, o verdades ligadas o entrelazadas con mentiras, o un evangelio de prosperidad, como el que en muchas ocasiones nos encontramos, saturadísimo el internet de este evangelio de la prosperidad, que a pesar de todo lo que estés viendo, predicadores o creyentes con un desorden espiritual, que a pesar de todo eso y sobre todo la apostasía, que está hasta más no poder, por encima de todo eso el Señor sigue teniendo hombres y mujeres que hablan sin miedo, sin titubeo, la verdad de Jesucristo. Y sobre todo que consagran sus vidas con reverencia al Señor, respeto y temor a Él. Respeto de Dios en hablar palabra de Dios y no palabra del ser humano. En hablar de que Cristo murió y resucitó, de que el Espíritu Santo es real, de que pronto viene Jesús, de que pronto la iglesia subirá a los cielos, de que hay un cielo pero también un infierno, de que también hay un lago de fuego donde es el destino final de todos los impíos, los que rechazan a Dios, los que odian y aborrecen a Dios. Hay un destino final para todo ser espiritual, comenzando con Satanás, los demonios, ángeles caídos y todo ser humano que hace la voluntad de ellos. Pero que el Señor no creó el infierno para que el ser humano se pierda. Mas, sin embargo, hay muchos seres humanos que deciden voluntariamente ir a ese destino final. Cuando Cristo vino fue a esto, a dar la oportunidad de salvación para que el ser humano tenga vida y vida eterna. Tenga vida aquí en la tierra, vida en el Señor, y vida eterna después que este cuerpo muera, regrese el cuerpo a la tierra y el espíritu y el alma salgan para vida eterna con Él. Este mensaje que voy a dar ahora es para seguir animando a la iglesia del Señor, a hombres y mujeres que seguimos perseverando en el camino, consagrando nuestras vidas al Señor, apartándonos de todo pecado. Decidir seguir firmes a pesar que caigamos.
Dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor le levanta. Pero eso también quiere decir que esta persona tiene que ser consciente de que está y debe consagrar su vida al Señor. No es que 7 veces yo voy a cometer el mismo pecado y creyendo que 7 veces Dios me va a limpiar, me va a levantar y no pasa nada. Estamos hablando de seguir al Señor, consagrar nuestras vidas a Dios de forma consciente. Porque como mencioné, o es a la derecha o es a la izquierda, o es con el Señor Jesús o es con Satanás. La palabra muestra en el Antiguo Testamento que el Señor le dice a Israel: he puesto delante de ti 2 caminos, el de la bendición y el de la maldición. Y le dice al pueblo de Israel: elige tú qué camino vas a transitar. Ningún ser humano va a venir a tener excusas delante de Dios y decir que Dios no estuvo presente, que Dios no sustentó, no ayudó, no lideró, no guió. Nada de eso, porque desde el principio, antes de la creación del ser humano, ya el Señor preparó todo el escenario para que el ser humano viva en una hermosa comunión con Él. Y a pesar de que entró el pecado en el ser humano, Él mismo ofreció la salvación, como decir la medicina, el remedio, la solución, pero en este caso es la salvación del alma. Sin importar que el cuerpo muera, porque es necesario que este cuerpo que está hecho del polvo de la tierra regrese de donde viene, que es aquí la tierra. Pero lo que importa es el alma y la eternidad, donde hay un cielo nuevo, tierra nueva y vida eterna. Leo entonces en el libro de Josué, capítulo 1, donde el título es Dios nombra a Josué como líder de Israel. Y a pesar, hago un paréntesis, a pesar que aquí diga Israel, recordemos que cuando nosotros venimos a Dios por medio de Jesús, somos añadidos en ese pueblo espiritualmente, donde delante de Dios no hay judío ni griego, donde no hay judío ni pagano o inconverso o aquella persona que tenga una religión. Dios abraza a la humanidad entera. Y a pesar que Él comenzó dando sus instrucciones al pueblo de Israel, Israel lo único que iba a hacer era propagar el mensaje de Dios de salvación por medio de Jesús. Dios no tiene preferencia. Dios no te prefiere a ti más que al pueblo de Israel, ni al pueblo de Israel más que a ti. Para Dios todo ser humano es igual delante de Él. Él solo busca es que el ser humano se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús en su corazón. Leo entonces en el libro de Josué, capítulo 1. Dice: Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, dice el verso 2: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Hago un paréntesis. Tomemos esto como palabra personal, sin importar si tú te encuentras
en un país que de pronto la religión o la forma de creer no tiene nada que ver con el cristianismo o con el judaísmo, o de pronto es un país donde hablar de Dios te cueste la vida. Como mencionaba, el cuerpo tiene que morir, pero hay una vida eterna o una condenación eterna. Y esa es la prioridad de Dios, que tu alma se salve. Dice, verso 3, le prometí a Moisés que le daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Les voy a dar todo el territorio comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano, al norte y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente hasta el mar grande, al occidente. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Y comienza la parte en la que Dios nos anima a seguir hablando del mensaje de Él, sin importar que tú seas o no un predicador, sin importar que tú tengas conocimiento o no. Cuando el ser humano es sencillo delante de Dios, en humildad, Dios es quien te habilita por medio del Espíritu Santo para poder entender y hablar de su palabra. Tiene que venir de Él, porque esta hermosa palabra es inspirada por Él. Él es el autor de las palabras de salvación de este precioso libro. Verso 5 dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. El Señor no cambia. El Señor no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice, nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Cuando allí está hablando, tomemos esto en la parte espiritual. Satanás, los demonios, ángeles caídos, potestades, principados y todas las huestes espirituales de las tinieblas es real, y son ellos los causantes de la maldad, de la avaricia, de la ambición, del deseo desenfrenado, del desequilibrio que tiene el ser humano entre lo bueno y lo malo, en querer hacer lo malo constantemente, en que la conciencia sea anulada para hacer lo bueno y se sacia haciendo lo malo, pecando hasta más no poder. Todo lo que vemos también en el mundo entero, las manifestaciones que ahora comenzaron, o más bien hace unos años, comenzaron a ser tan visibles, cosas que no vienen de Dios. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, porque él anteriormente era un ser de luz. Entonces, si él antes tenía esa capacidad y después de convertirse en enemigo de Dios y en enemigo de nosotros los creyentes, todavía Dios le permite eso porque la palabra lo dice. Y nadie le puede refutar al Señor el por qué Él permite eso. Nadie. Él es soberano y hace como quiere, con quien quiere. Pero el Señor sí da la advertencia de que este que era antes un ser de luz, sigue siendo un ser espiritual, todavía tiene la capacidad de disfrazarse como lo que era antes, un ángel, un ser de luz. Sigo entonces y dice, nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sigue el verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Dice,
pero tienes que ser fuerte y valiente. Aquí una palabra importantísima dice, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Otra vez, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si bien desde que viene Cristo se cumple toda la escritura, porque Él es el único que pudo cumplir toda la palabra. Ningún ser humano, ni Adán y Eva, ni Jacob, ni Isaac, ni Moisés, nadie, ningún profeta, ningún ser humano podía cumplir la palabra por completo. Moisés, estando aquí en esos tiempos que el Señor guiaba al pueblo de Israel, él también fallaba, él también se equivocaba. Incluso en una ocasión que el Señor le dice, háblale a la roca y saldrá agua, Moisés, molesto y enojado con el pueblo porque le cansaba ya tanta queja del pueblo, enojado Moisés golpea la peña, golpea la piedra, y Dios cumplió allí que iba a salir agua. Pero Moisés, por ese desliz, desobedeció, y a pesar que Dios cumplió lo que había dicho a Moisés que iba a salir agua, sencillamente ese error le costó no entrar a la tierra prometida. Tan grave, así tan delicado es seguir las instrucciones de Dios. Pero en este nivel es cuando Dios habilita a personas para que sean los líderes o los encargados de llevar el mensaje, de guiar a pueblos. En ese tiempo fue al pueblo de Israel. Pero quizás tú seas un hermano o una hermana en la fe que también, como en mi caso, seguimos llevando el mensaje de salvación. Todos tenemos luchas, pruebas que no son unas de parte de Dios, pero en otras ocasiones sí son de Dios directamente, porque Dios nos está moldeando constantemente. La fe tiene que ser probada, también dice la palabra, porque Dios no quiere que quedemos estancados. Es necesario ser probados para que la fe crezca. Así como en edad crecemos, así como en el cuerpo también crecemos, a excepción que ya hay un momento en el que el cuerpo ya no crece, sino que comienza en declive. Pero es necesario porque es lo que vemos humanamente, pero espiritualmente cuanto mucho más. Dios tiene que hacernos pasar por procesos y situaciones para que nuestra fe crezca, para que podamos y sigamos avanzando. Sigue diciendo aquí, si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Es decir, si te mantienes fiel a la palabra, a los mandamientos, triunfarás donde quiera que vayas. Sigue y dice, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Esta palabra éxito es que se cumpla la voluntad y la bendición de Dios, porque Dios te puede dar una bendición a ti y a mí. Pero si yo me voy en contra de los mandamientos de Dios, no estoy hablando de lo que escribió o enseñó Moisés, estoy hablando de la palabra del Señor, porque Moisés obedecía es a Dios y enseñaba es lo que Dios le daba para transmitir. No estoy hablando de leyes humanas, mandamientos humanos,
de filosofía o intelecto humano. Estoy hablando de la palabra de Dios. Moisés solo fue un líder, un ser humano usado por Dios para enseñar lo que Dios quería transmitir. Siempre el foco es la palabra de Dios. Siempre el enfoque es el Señor, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo ser, el mismo Dios único. Dice aquí el verso 9: te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes. La palabra miedo y la palabra desánimo, por eso al principio de la predicación comentaba que entre hermanos y hermanas, a pesar de lo que veamos, porque también me pasa, de lo que veamos en muchas iglesias, que de pronto vamos y vemos es un desorden. Y no digo desorden de que esté descuidado el ambiente en lo físico, el templo en sí. Digo desorden es porque no hay una enseñanza con entendimiento bíblico, porque muchos predicadores ya no usan la Biblia en el púlpito, porque lo que hay es una burla supuestamente, y que la risa santa, y que el agua bendita, y que el manto sagrado, la unción de la patada, la unción del puño, la unción de la mano. O sea, esto no es bíblico. Hay muchas cosas que de pronto nos darán risa, pero delante de Dios esto es serio y sagrado. Hay personas que lo que están enseñando es: Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano. Ven y trae tu dinero aquí al altar, si no, Dios te va a maldecir. Eso es horrible lo que están enseñando delante de Dios, porque están lamentablemente sometiendo a creyentes, a las ovejas, enseñoreándose de las ovejas para, como dice la palabra, trasquilar a las ovejas, robando al Señor, robando el dinero de las personas, robándoles la fe, y lamentablemente enseñando doctrina de error. Dice la palabra que muchos, teniendo comezón de oír, se amontonan entre ellos para escuchar lo que les conviene. Predicar un evangelio torcido. Predicar que Cristo no viene. Predicar que Dios te quiere próspero y sano. No hablan de arrepentimiento, no hablan de infierno, no hablan de que viene juicio, no hablan de que estamos viviendo el libro de Apocalipsis, que significa revelaciones, no hablan de que Dios está enojado. Creen que todo el tiempo Dios te quiere así como estás, revolcándote en el pecado. No hablan de esto. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les conviene. Porque las personas lo que quieren es escuchar lo que les conviene. Y resulta que si yo en mi caso te predico a ti lo que a mí me gustaría que tú escuches, o lo que tú quieres escuchar, yo voy a ser reprendido por Dios, y en el día del juicio del gran trono blanco yo estaría allí frente al Señor, recibiendo castigo y condenación por haber agradado a ti y desagradado al Creador. Y eso en mi caso no va conmigo, ni con mi esposa, ni con los muchos hermanos y hermanas que están en el mundo entero predicando la verdad de sana doctrina. El celo de Dios me consume, decía David, y dijo Jesús cuando lo manifestó, viendo que en el templo del Señor lo estaban dedicando al comercio, a la ganancia de dinero, a comprar y vender, sin enseñar lo que Dios quiere: la justicia, la misericordia,
la salvación de las almas, el arrepentimiento de las almas, en que Dios ama a todo ser humano en general, pero Dios nos llama a venir a Él en arrepentimiento para que Él nos santifique. Entonces, esto es lo que yo menciono como mensaje para animar a los hermanos y hermanas. Y si tú eres una persona que no conoce de Dios, también te invitamos a que busques del Señor. Allí donde tú te encuentras, Dios te ama. Dios no te llama primero a que te santifiques y vengas a Él. Dios te llama así como estás, en tu vida de pecado, de error o de desconocimiento de Él. Cuando tú das el paso de pedirle a Él que te ayude, que te salve, y a Jesucristo que entre en tu corazón, allí mismo Dios obra y te comienza a santificar. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Todo eso te lo va a mostrar por medio de la Biblia. Vas a conocer de estos temas de los que estoy hablando, de lo que es cielo, de lo que es infierno, de lo que son ángeles, ángeles del ejército de Yahweh, de Dios Padre, ángeles caídos, Satanás, los demonios, quiénes son los que están al servicio del Creador, qué pasa después de la muerte. Es verdad que el ser humano muere y allí queda todo. ¿Será que entra en un sueño profundo o no? ¿Será que al morir el alma supuestamente va y pasa por un túnel oscuro donde al final puede que se vea una luz o no? ¿Qué pasa en todo esto? La Biblia te lo revela. Pero como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces, que yo tampoco conocía y que Dios ha ido tratando conmigo y ahora puedo ir hablando conforme a lo que Él me permita hablar. Que esto no es de entendimiento propio o de intelecto humano, que esto es revelación del Santo Espíritu, porque es el mismo Dios el que, inspirado por Él mismo, escribe, da el intelecto, da el conocimiento al ser humano para que participe en dejar parte de su voluntad en este hermoso libro llamado la Biblia. Amados hermanos y hermanas, este es un mensaje de ánimo. El Señor está con nosotros, con aquellos hombres y mujeres que buscan de Él. El Señor está con aquellos que predicamos la verdad, con aquellos que predicamos que Cristo viene pronto, que el Señor nos ama a la humanidad entera, pero que el Señor también es fuego consumidor y el día del juicio viene. El día del juicio viene. Cristo viene pronto. Pero cuando Cristo suba a los cielos a la iglesia, caerán juicios de Dios más allá de los que estamos viendo hasta todavía el día de hoy. 1 de mayo del año 2025. Dios es compasivo, bondadoso, misericordioso, te ama, te llama y te busca hoy. El día de la salvación es hoy. La oportunidad es hoy. Y este mensaje, si te confrontó y tocó tu corazón, eso es una buena señal, porque tenemos que ser sacudidos sí o sí en el espíritu para reaccionar, para que sepamos que Dios es bondadoso, pero Dios también tiene un límite. Recuerden los que conocen la historia, mejor dicho, lo que pasó a Noé, a su familia, del lado dentro del arca antes del diluvio, aún con los animales que entraron. Pero también recuerden lo que pasó del lado de afuera, con aquellos que se burlaban que nunca iba a caer la lluvia, nunca vivieron eso y no iba a suceder. Noé, su familia y los animales obedecieron a la voz de Dios. Pero cuando se cerró la puerta, que la cerró Dios mismo,
cayó el juicio de Dios en aquel tiempo por agua. Para estos tiempos, cuando toque, no va a ser por agua. Y esto que estoy hablando lo dice el libro de Apocalipsis. Cuando al final el Señor limpiará la tierra de toda la maldad y de todo el pecado con fuego del cielo. El otro ejemplo es Sodoma y Gomorra. Abraham caminó hasta allá. Su sobrino Lot también estuvo allí. Los ángeles dieron la señal a Lot: sal con tu esposa, caminen y no miren atrás. Su esposa, queriendo volver atrás, miró, desobedeció y se convirtió en estatua de sal. No seamos desobedientes, sino perseverantes en el Señor, avanzando, porque pronto Cristo viene. Y aquellos que no conocen, te animo. No es un mensaje de terror, es un mensaje bíblico, porque Dios necesita sí o sí que sepas esto. Sea que conoces o no, sea que seas un nuevo creyente o no, o sea que te burles o no de Dios, la palabra del Señor sigue avanzando. Pero el Señor no se puede quedar a detener sus juicios por ti o por mí. El Señor te hace la invitación, pero si tú decides perderte, recuerda, fue tu decisión, no de Dios. Dios da la provisión, Dios es compasivo y hasta el día de hoy, repito, 1 de mayo del año 2025, todavía la bondad de Dios sigue disponible. De mi parte, como a todos les digo, aún entre hermanos y hermanas, a diario tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Hay pecados que inconscientemente los cometemos y otros que de pronto de parte de Dios sabe el Señor que estamos en lucha a diario contra el pecado. Debemos santificarnos, unos consciente, otros inconsciente, pero a diario tenemos que venir al Señor. Y este segmento lo cierro ahora con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que todavía hasta el día de hoy siguen allí, añadiéndose, Padre, a esta página que es para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Tienes aquí ovejas que tú estás trayendo, Señor, directamente a tu redil para tú hablarles, Santo Espíritu de Dios. Que todos ellos sepan que tú les amas a todos por igual. No hay diferencias para ti, Señor, sin importar si es hombre o mujer, sin importar las edades, la cultura, el conocimiento. Nada de eso, Padre, delante de ti importa. Tú creaste al ser humano para mostrarnos tu amor, tu misericordia y que quieres que vivamos contigo eternamente. Y aunque en este mundo le toca, Señor, un tiempo final, tú vas a salvar a todo aquel que te recibe en su corazón. Por eso, Padre, tu invitación sigue cada momento fluyendo en diferentes mensajes. Que sepa el ser humano que no es que tú estás aquí y allá no. Que entienda el ser humano, Señor, como me lo has hecho entender a mí. Toda la tierra, los cielos y el universo entero están dentro de Dios. Que sepan, Señor, que no hay ningún lugar, ni siquiera lo infinito, que se escape de ti, porque todo está es dentro de ti. Así puede entender el ser humano, Señor, que pase lo que pase, en cualquier lugar del mundo o en cualquier área de nuestras vidas, tú entiendes y estás viendo, Señor. Sobre todo cuando hay injusticias. Tú estás allí y dices que la justicia te pertenece a ti. Yo te pido, por favor, Santo Espíritu, que tú obres en cada persona que se quedó a escuchar este mensaje, ya sea en vivo o posteriormente, Padre. Obra en cada ellos. Y esas personas que, Señor, de pronto fueron sacudidos
es necesario, hazles entender, Santo Espíritu, que es necesario que despierten, así como también es en mi caso. A diario tengo que ser sacudido de parte de Dios para entender, para predicar con verdad y valentía de parte de Dios. Que el ser humano sepa que tenemos que buscar es agradar a Dios, porque Él es nuestro creador, y un día llegará que estaremos delante de Él para salvación o condenación. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas trayendo personas, pero para que escuchen de ti, que sepan que tú no eres religión, que tú eres salvación, amor, paz, gozo, alegría. Pero que lo que pasamos en este mundo es por causa del pecado, y de eso es lo que nos estás limpiando a todo ser humano que voluntariamente viene a ti. Yo por eso te pido, Señor, sigue guardando a cada persona, sígueles hablando de las distintas formas como tú lo haces, y te agradezco por este momento que me has permitido hablar en tu nombre. Para tu gloria, Padre, Hijo y Santo Espíritu, a ti sea la gloria, Señor Jesús. Muchas gracias en tu nombre, Señor. Amén. Y a ustedes, gracias, querida audiencia, por estar allí. Y que Dios siga siendo sobre ustedes para conocimiento, aprendizaje, salvación, vida eterna, paz. Y que el Señor Jesús te ama. Y que Él te llama así como estás. Él solo dice, abre tu corazón a Él. Y recibirás el Espíritu Santo, que es el que te guiará hacia toda verdad, y a comenzar a tener ese poder sobrenatural para rechazar el pecado, consagrar tu vida a Él, pero sobre todo tener una comunión con Él llena de paz, alegría y bendiciones de lo alto. Saludos y que Dios les bendiga a todos.